Amados hermanos en Cristo, hoy en una ocasión tan especial, quiero compartir con ustedes un pensamiento también especial de la palabra de Dios, para que su consideración traiga a nosotros una dedicación especial para adorar a nuestro Dios, para alabar al Señor, para ser agradecidos con Él. Quiero que veamos en las Escrituras que en la pasión del Señor, en esa parte que corresponde a sus sufrimientos, a su pasión, hay sitios, hay lugares que serán imborrables en la mente del Señor, en el corazón del Señor. Lugares que el alma redimida quisiera penetrar para comprender y contemplar más de cerca lo que significó para el Hijo de Dios esos lugares. En la vida nuestra hay lugares que no podemos olvidar, porque son lugares o que nos han traído algún dolor, nos han traído alguna alegría, alguna sorpresa. ¿No es verdad? Hay lugares que significan mucho en el recorrer de nuestra existencia. Imagínese para el Hijo de Dios, en la etapa de su pasión, hay 3 lugares que comienzan con la letra G. Y es eso lo que vamos a ver hoy. Las 3 G. Y para ello vamos a leer primeramente el Evangelio según Mateo, el capítulo 26, el versículo 36. Dice así la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Aquí tenemos la primer G, Getsemaní. La palabra Getsemaní quiere decir prensa de aceite. Seguramente en aquel jardín, en aquel huerto, había olivares y había allí instalada alguna prensa de extraer el aceite del olivo. Por eso se denominó aquel lugar Getsemaní, prensa de aceite. Y este es el lugar de su sufrimiento. Dicen los entendidos en la geografía de la Palestina que Getsemaní era un huerto o un bosquecillo de olivos al pie del monte de ese nombre, del Monte de los Olivos. Estaba situado al frente de Jerusalén. Era un lugar que el Señor y los suyos conocían, lo visitaban y lo frecuentaban. Tal es así que el traidor Judas Iscariote, pese a que no estuvo la última parte en el aposento alto para participar de la institución de la Cena del Señor, pese a que no estuvo allá, él sabía dónde se dirigiría el Señor. Por eso, con toda seguridad, dirigió a la turba que iba a prender al Señor a ese lugar, porque él y los del Señor conocían ese lugar. ¿Qué pasó en Getsemaní? Allí el Señor, en primer lugar, oró repitiendo 3 veces la misma oración. ¿Cuál oración? Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 3 veces a una distancia aproximada de 40 metros de 3 de sus preciados discípulos, el Señor repitió esta oración.
y después de orar una vez, venía a los suyos y los encontraba durmiendo. No pudieron velar con él para poder acompañarle en esta lucha que él enfrentaba en Getsemaní. En segundo lugar, allí el Señor sufrió su terrible agonía. Fue una agonía cruel. El Cordero de Dios, la víctima que ya iba a ser atada allí para ser llevada al altar al día siguiente, sufrió una agonía porque se enfrentaba a la magnitud del pecado de una raza caída y perdida. Allí el Señor sufrió esa terrible agonía. El Santo de los Santos, el ser más sublime que los cielos, se enfrentaba ante el monstruo del pecado de toda la humanidad. Allí el Señor fue fortalecido por un ángel, así dice el evangelista Lucas. Era tal su desesperación y agonía que un privilegiado ángel tuvo que asistir a su Creador. ¿Qué palabras le dijo el ángel? No sabemos. Pero desde el trono de Dios, desde la alta gloria, este fue el ángel que vino para fortalecerle. No quiso pedir las 12 legiones de ángeles para defenderle. No quiso él evadir el camino hacia el altar. Como víctima había venido para eso y tenía que cumplir las Escrituras y el propósito eterno del Padre. Allí en Getsemaní, el lugar de su sufrimiento, el Señor pisó el lagar de la ira de Dios solo. Allí el Señor se vio solo, abandonado. Los suyos se durmieron. Él estaba solo en esta lucha, en el lugar de su sufrimiento en Getsemaní. Allí en Getsemaní, en el lugar de su sufrimiento, con infinita serenidad, contempló la turba que seguía a Judas y se venía hacia él. No huyó, enfrentó a la turba. Allí en Getsemaní, a su simple palabra de "yo soy", los hombres volvieron atrás y cayeron como fulminados. El lugar de su sufrimiento, Getsemaní. Allí el Señor recibió el beso del traidor. Y aun como si estuviera dando una oportunidad más al traidor, le dijo: "¿Con un beso entregas a tu maestro, Judas?". "Amigo", le dijo, "amigo, ¿a qué vienes? ¿Con un beso me entregas?". ¿Cómo fuera si pudiéramos ver el rostro del Señor aquella noche, en el lugar de sus sufrimientos, donde tu pecado, el mío, lastimaban al Señor? El que no hizo pecado fue hecho pecado. Gracias a Dios por ese Salvador que hoy adoramos, ese Salvador al cual agradecemos. Que sepamos comprender siempre que el Señor es digno de toda nuestra gratitud, de toda nuestra adoración. Pasamos al Evangelio de Juan y en el capítulo 19, el versículo 13, leemos así: "Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gabata". Aquí tenemos la segunda G, Gabata, que quiere decir lugar elevado. Getsemaní era el lugar de su sufrimiento, pero aquí tenemos Gabata,
el lugar de su rechazamiento. Era un local situado enfrente del palacio de Pilato, donde funcionaba el salón del tribunal. No era el pretorio. El pretorio era el palacio de Pilato, la vivienda particular del gobernador romano. Gabata era un patio enlosetado donde funcionaba el tribunal, donde sesionaban los actos que juzgaba el gobernador romano Poncio Pilato. ¿Qué ocurrió allí? En este lugar el Señor fue acusado y rechazado por los líderes religiosos. Pese a las diferencias de los líderes religiosos, de las sectas religiosas, pese a la diferencia entre fariseos, saduceos y escribas, aunaron fuerzas para acusar y rechazar al Hijo de Dios allí en Gabata, el lugar de su rechazamiento. En este lugar, la multitud, cuando Pilato les dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? La multitud escogió a Barrabás. Libertad para Barrabás. Un homicida, un ladrón confeso que estaba preso. La multitud, la religión, prefirió liberar a este hombre, Barrabás, y condenar al Hijo de Dios. En este lugar el Señor fue azotado, fue escarnecido, vilipendiado y coronado de espinas. Nos acercamos, amados hermanos, reverentes, tanto al huerto de Getsemaní como a este lugar de Gabata, y contemplamos cómo el Señor tuvo que pasar por estas experiencias crueles, donde su dignidad fue mellada, donde no se consideró su cuerpo santo, que fue lastimado, azotado y herido. Que el Señor nos ayude a sentir nosotros un profundo agradecimiento para Él, por todo lo que Él tuvo que atravesar para lograr nuestra eterna salvación. Pero pasamos al capítulo, en el mismo capítulo 19, y pasamos al versículo 17. Y él, cargando su madero, su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Aquí tenemos la tercer G, el Gólgota. Gólgota quiere decir cráneo o calavera. Este fue el lugar de su muerte. No era un monte, una montaña, era un promontorio, una elevación geográfica de tierra, donde había inclusive un huerto, y en ese huerto había algunas tumbas, algunos lugares para sepultar. Este fue el lugar de su muerte. Primero el lugar de su sufrimiento, Getsemaní, luego Gabata, el lugar de su rechazamiento, y aquí Gólgota, el lugar de su muerte. Es el sitio donde nuestro Salvador fue ejecutado en un madero, cerca de Jerusalén, pero fuera de sus murallas. El Señor tuvo que salir desde Gabata, con las espaldas laceradas, sus espaldas como campos recién arados, como surcos, imposibilitado de llevar la enorme estaca, el enorme palo donde lo clavaron. Tuvieron que cargarlo sobre Simón de Cirene para que lo llevase. Allí el Señor fue ejecutado, fuera de Jerusalén. Gólgota es el sitio, si vale la expresión,
donde se unió el cielo y la tierra, donde se centró el amor. Gólgota es el sitio donde se centró la eternidad misma. Gólgota es el lugar donde el Señor, desde el madero empalado, comenzó su primera frase de las 7 frases que pronunció, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para dejarnos como un legado, como una herencia, lo que es saber perdonar a quienes nos hacen daño. Es el lugar donde le dijo Padre al comenzar, pero cuando estuvo cargado de nuestra iniquidad y de nuestro pecado, cuando el Dios de la gloria, con quien tuvo una perfecta e íntima comunión, apartó su rostro de él al verle con nuestro pecado, con nuestra suciedad, ya no le dijo Padre, le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el lugar de donde brotaron las palabras más dulces y tiernas del amor filial, cuando dijo a su madre: Madre, he ahí tu hijo, encomendándolo al cuidado del más joven de sus discípulos, de sus apóstoles. Queridos hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe a este lugar en espíritu, en pensamiento, que nos adentremos adentro de estos 3 lugares, para que nuestro corazón se humille, comprenda, entienda y luego alabe, agradezca y adore al que vive por los siglos de los siglos.